noches a todos. Gracias por estar acá compartiendo juntos este tiempo. Eh, sí, la verdad que el tema de la tristeza es un tema que está casi de moda. Y cuando iba estudiando un poquito el tema de la tristeza, no sé por qué, pero debe ser una cuestión interna que saltaba al tema del miedo, en lo personal, ¿no? El miedo. Y me parece que mundialmente el, el problema de la tristeza tiene una relación muy profunda con el tema del miedo. Pero no lo voy a abordar desde ese punto de vista, pero digo que esto por lo menos me ha pasado cuando he venido leyendo algunas cosas. Eh, no sé por qué, de algún modo me saltaba al tema del miedo, que son dos cosas distintas, pero como una cuestión psicológica inconsciente, me iba y leía acerca del tema del miedo. Antes de empezar a hablar, me gustaría por lo menos que dos personas, eh, un varón y una mujer, como para testear el tema del miedo, que un varón y una mujer me diga así, en muy poquitas palabras, eh, ¿cuándo estuvo triste? ¿Cuándo estuvo triste? Si es que alguien puede hacerlo. Si no lo quieren hacer, no hay problema. Yo avanzo con el tema, pero me gustaría, ahí Emilio, me parece lindo charlar con él en privado y tiene conceptos muy lindos. Así que mira, lo estoy mandando al frente el pobre Emilio. Si te parece, Emilio, si me podés contar un, un episodio de tristeza que hayas podido tener o no la tuviste nunca. Sí, gracias por la oportunidad, ¿no es cierto? ¿Quién no tuvo tristeza, verdad? Lo que pasa es que hay veces que nos cuesta hurgar en nuestra mente y recordar, ¿verdad? Y tristeza cuando perdí a mis seres queridos, a mi mamá y a mi papá, que los tuve que perder en 6 meses, más el caso de mi papá, que lo vi sufrir un poco, ¿no es cierto? Unos 20 días entubado, 2 o 3 veces. Bueno, me causaba tristeza, pero ¿qué es lo que me causaba tristeza? Más que tristeza, diría yo, remordimiento, ¿no es cierto? Los abrazos que no les di, las veces que no le dije te quiero, las veces que me distancié, digamos que hay situaciones que hacen que afloren esos sentimientos de culpa y se da cuenta uno que ya ese tiempo perdido ya no se recupera más. Entonces a uno le deja muy triste eso, porque es como algo irrecuperable, ¿no es cierto? Yo estuve leyendo hoy sabía que iban a tratar el tema de la tristeza y me llevaba a la palabra de donde se relata el joven rico, ¿no es cierto? Que le preguntó a Masías qué tenía que hacer, cumplía todos los mandamientos, ¿no es cierto? Pero había uno que no cumplía, porque cuando le dice, vende todo, dáselo a los pobres, haz tesoro en los cielos, él se entristeció mucho, dice. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en la riqueza y no en las cosas de Dios, ¿no es cierto?, en buscar el reino de Dios. Dice que ese joven se fue triste. Bueno, digamos que la causa eficiente, el motivo determinante de su tristeza era porque tenía que desprenderse de su riqueza. En el caso mío, la tristeza era porque yo me estaba desprendiendo de algo que lo tuve mucho tiempo, porque mi papá tenía 87 años cuando vivió, así que mucho tiempo lo tuve, y lo que a mí me causaba tristeza eran los tiempos perdidos, ¿no es cierto? Esos tiempos que uno lo desperdició y que hoy ya es tarde, ¿verdad? Esa es mi apreciación. Bien, 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 bien. Lindo porque ya tenemos, diríamos, dos personas, ¿no? El joven rico y Emilio con el tema de la tristeza. A ver, una mujer que pueda decirme algo, eh, en lo posible que no sea la Mica y Ana, que siempre habla. ¿Mm? Por ahí he visto, me parece el nombre de Vanessa, Gaby, no me acuerdo quién otro más, de mujeres. Si no quieren hablar, no hay ningún problema. No, no importa, no importa. Miren, el tema de la tristeza es bien, bien lindo, bien lindo. ¿Qué es la tristeza? Dice que para un médico, la tristeza es una de las 6 emociones básicas que tienen las personas.
Quiere decir que todas las personas tenemos emociones y esta es una de las emociones básicas que tienen las personas. Entre las emociones básicas dice el miedo, la ira, el asco, la felicidad, la sorpresa y la tristeza. Un aspecto que tenemos nosotros. Consideran que es un dolor emocional, un decaimiento espiritual, que se expresa en llanto, en un rostro abatido, falta de apetito y falta de higiene, entre otras cosas. Si uno va buscando más material, puede encontrar un poquito más expresado estas cosas, pero es uno de las emociones básicas y se puede expresar a través del llanto, del rostro abatido, la falta de apetito y la falta de higiene. Un poco sería el abandono de la persona, uno se va autoabandonando. Un rabino dice que la tristeza es un atributo cuyo aspecto por lo general es malo, en su mayoría, pero tiene sus aspectos positivos. Es un síntoma emocional de una realidad espiritual. Es un síntoma emocional de una realidad espiritual. Por lo tanto, la tristeza en sí no es un problema. Es el síntoma de un problema. Para que uno pueda percibir esto es más o menos como la fiebre. La fiebre no es el problema es una infección. Cuando existe esa infección, uno tiene temperatura. Por lo tanto, cuando uno tiene temperatura rápido, lo que busca es la causa. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso de la tristeza, también tiene que uno rápido buscar la causa de la tristeza. Ahora, cuando la tristeza aumenta y se prolonga, a veces pasa a ser un problema, como la fiebre. Si usted tiene fiebre, que no es un problema, porque el problema es la infección, pero si usted no cuida ese detalle, la temperatura se prolonga o asciende rápidamente y tiene problemas de convulsión, etcétera, etcétera, entonces ya la fiebre pasa a ser un problema en sí mismo. Por lo tanto, ese tema es una cosa que uno tiene que percibir. Estoy triste, bien, este no es mi problema. La tristeza es simplemente un síntoma de un problema. Entonces tengo que fijarme cuál es el problema. Dice inclusive en la parte de este rabino que dice que la tristeza por lo general son malas, pero algunas veces tiene aspecto positivo. Dice, no tener tristeza puede llegar a formar en la persona, no tener tristeza para nada, puede formar una persona que sea superficial y que pueda tener manías. Y hablan sobre todo de los niños. Uno le gustaría que los niños nunca estén tristes. Cuando leí esto, pensé en Sarita. Siempre estoy con Sarita y siempre estoy cuidando en el detalle de que ella no esté triste. Y si esto es una emoción básica, es bueno tenerla, la emoción básica, no anularla. Y ver que no tenerla puede generar una persona superficial o maníaca. Eso es interesante también. Así que el aspecto positivo de la tristeza. Hay un aspecto positivo. Pero lo más positivo de la tristeza es rápido analizar cuál es el tema. Hay un tema que no lo voy a tocar porque es médico y seguramente debe tener un desarrollo bien grande, que a veces la tristeza tiene que ver con una falta de algún elemento químico en el cuerpo. Entonces, ya desde el punto de vista médico, hay que resolverlo a eso de otro aspecto. Eso no vamos a tocar, pero a veces ocurre que hay elementos químicos que no están en nuestro cuerpo o están de más en nuestro cuerpo que van a generar el tema de la tristeza.
Ahora, ¿qué es lo que produce la tristeza? Hay un libro que se llama El portón de la tristeza. Mejor dicho, es un libro donde tiene un artículo, uno de los capítulos que es El portón de la tristeza, y analiza cuál es la razón de la tristeza. Y estamos hablando ya desde el punto de vista espiritual. Y una de las cosas es perseguir bienes materiales. Perseguir bienes materiales. Que se pueden dar en que no los puedo alcanzar y genera en mí un vacío y una tristeza. La otra es tener muchos bienes y tener la dificultad de retenerlos, porque retenerlos me genera todo un capital, un esfuerzo, y todo eso me hace también tener tristeza. Y la otra es, creo que la que más la percibimos, es cuando nosotros perdemos bienes materiales. Perdemos bienes materiales y inmediatamente nosotros entramos en la tristeza. ¿Se imaginan ustedes? Nos roban el auto, nos queman la casa, etcétera, etcétera. Rápido tenemos la tristeza. También puede ser que nos saquen bienes materiales, considerando bienes materiales como un objeto palpable, algo palpable, que sería la pérdida de un hijo, pérdida de un padre, etcétera, que si bien va acompañado de cosas emotivas, diríamos, lo podríamos plantear también como una pérdida de un bien, como la pérdida de un bien. Ese es cuando uno persigue bienes materiales. Y dice que los hombres espirituales nunca persiguieron cosas materiales. Por eso es que no se percibe en los escritos, en los grandes hombres espirituales, el tema de la tristeza. Por supuesto, hay personas de alto nivel espiritual que estuvieron tristes, ¿no? Que estuvieron tristes. La otra es perseguir el pecado. No satisfacer los caprichos del corazón nos lleva a la tristeza. No satisfacer los caprichos del corazón, porque no nos olvidemos que en el fondo cualquier pecado es porque estamos siguiendo algún capricho del corazón. Así que tenemos ya dos elementos: perseguir bienes materiales y perseguir el pecado. Estas dos cosas que uno persigue hace a que tengamos tristeza. La tercera es olvidarse de dar gracias. Olvidarse de dar gracias. Esto es interesante cuando uno lee un libro, que acá lo tenía reciencito, bueno, ya me lo va a traer la Patri para mencionarle el título del libro, La puerta de la gratitud, ¿no? de Shalom Aruns. Es todo un libro que si uno lo lee y lo desarrolla a todo ese libro, es hermoso para poder no olvidarse de dar gracias. Y la tercera, y la cuarta causa, es porque hay una prueba desde el punto de vista de Dios, y esa prueba produce a veces una tristeza. ¿Sí? Yo quiero leerles un texto que seguramente cuando lleguen a esta para allá, en el Minyan, algo van a decir de este texto. Sobre todo Anita lo tiene muy lindo desarrollado a este tema. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, sí, 28, 47, dice: por cuanto no serviste a tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré, y etcétera, etcétera. Si uno lee todo lo que viene a causa de no servir con alegría a Dios, que es lo contrario a no servir con alegría, es la tristeza. ¿Sí? ¿Cuándo servimos con tristeza? Cuando nos olvidamos de dar gracias. Cuando nos olvidamos de dar gracias. Ahora,
Ahí ya tenemos entonces 4 elementos que están: perseguir bienes materiales, perseguir al pecado, olvidarse de dar gracia, que podría uno considerarlo a los otros 2 dentro de este elemento, y estar probado por Dios. 4, por lo menos, elementos que uno puede tener que nos llevaría a la tristeza. ¿Para qué nos es útil la tristeza? ¿Para qué nos es útil? La tristeza no es útil para trabajar el problema. Si nosotros no tuviéramos tristeza, nuestro pecado, nuestro perseguir bienes materiales, el caminar continuamente sin dar gracia, el no ver la circunstancia como una prueba de Dios, no nos va a permitir analizar nada y nos va a hacer seguir caminando equivocadamente. Por lo tanto, la tristeza, ¿para qué nos sirve? Para tratar el problema rápido. Uno tiene que imaginar la tristeza con el tema de la temperatura. Cuando usted tiene un poquito de fiebre, rápido tiene que ver qué es lo que está pasando. Más en esta situación del COVID, ¿no? Una persona tiene un poquito de fiebre, rápido empieza a pensar que tiene COVID, porque el problema no es la fiebre, sino lo que le está produciendo la fiebre. Entonces, tener tristeza es un elemento bien útil. Ya vamos a ver cómo trabajar la tristeza. Tenemos que trabajar a la tristeza, pero quería un poquito ver a algunos personas de la Escritura, ¿sí? que se pueden registrar esta actitud. Seguramente que cuando nuestros primeros padres han cometido el primer pecado, hubo sin lugar a duda tristeza, hubo un cambio de semblante. Dice por lo menos el Midrash que tenían un semblante resplandeciente y inmediatamente quedaron sin ese resplandor. Pero no está registrado por escrito y con mucha claridad de que tuvieran tristeza. Pero en el caso de Caín, Dios sí le dice, ¿por qué está caído tu semblante? Cuando hicieron los 2 sacrificios, Abel y Caín, el sacrificio de Abel fue aceptado, el sacrificio de Caín fue corregido, fue llamado la atención y se le cayó el semblante. Y él le dice esto: ¿por qué está caído tu semblante? Y mira, si no recapacitas, estás a la puerta del pecado. Quiere decir que la tristeza que tenía, lo tenía que hacer reflexionar sobre lo que estaba pasando. Y si él no reflexionaba sobre lo que estaba pasando, está a la puerta del pecado. Y ustedes saben cómo termina. No atendió la fiebre, no atendió al síntoma de la tristeza y finalmente terminó matando a su hermano. ¿Qué dificultad es no atender la tristeza en una persona? ¿Sí? No atender una tristeza. La otra situación es la que tuvo Jacob. Ahí se muestra en Jacob cuando él llega, mejor dicho, los hijos llegan y le dicen y le muestran la túnica, dando a entender que José había muerto, y él dice que que quiere llegar al Seol con la tristeza de la muerte de su hijo. Eso es complicado. Una cosa es tener tristeza, pero no analizar la raíz de la tristeza puede hacer cometer un error grave, ¿no? Fiebre crónica o elevar rápidamente la fiebre. Una de las cosas que tiene el tema de la tristeza es que no nos permite muchas veces, cuando no trabajamos la tristeza, la raíz de la tristeza, no nos permite tener una realidad del mundo circundante. ¿Sí? No leer la realidad. La percepción de la realidad se desfigura. Fíjense ustedes en esta historia.
Jacob ve un objeto lleno de sangre y él inmediatamente imagina la muerte de su hijo. Y entra en gran tristeza. No tuvo la percepción de la realidad, porque el hijo no había muerto. Por supuesto, lo que le querían hacer entender, quizás si él no hubiera entrado en la tristeza, sino en empezar a averiguar e investigar qué es lo que estaba pasando, podría él haber descubierto algo. Pero a veces la tristeza, cuando uno cae en la tristeza, inmediatamente dificulta la percepción de la realidad. Dificulta la percepción de la realidad. El tema de la tristeza ha hecho que la vida de Jacob, por lo menos él la percibiera con una actitud de tristeza constante. Cuando llega a Faraón y Faraón le pregunta acerca de la edad, él dice, son 130 años, pocos y malos. Es decir, los años eran pocos, no los había aprovechado, según él. Y malos, ¿por qué eran malos? Bueno, cuando uno está en tristeza, tiene una percepción de la realidad distorsionada. Y según los sabios, ese hecho hizo que solamente viviera después de esa declaración solamente 17 años, que son los 17 años que estuvo José en la cárcel, o que estuvo con José, y entonces después muriera. Según los sabios, esa declaración le quitó años de vida, le quitó años de vida. Qué importante ese tema. Siguiendo en este orden de la falta de percepción de la realidad, lo tenemos a la vida de Job. Job, en el capítulo 6, verso 3, ustedes conocen la historia de Job, un hombre rico, bien plantado, espiritualmente excelente, tiene pruebas de Dios, le quitan los hijos, le quitan los bienes, le quitan la salud y está ahí en el pozo de un basurero enfermo, y finalmente 3 amigos que llegan ahí y empiezan a dialogar con él, y él, cuando empieza a hablar, dice estas palabras, Señor, voy a hablar y voy a hacer preguntas que quizás están desubicadas y no son hasta justas, pero es fruto de mi aflicción, fruto de mi aflicción. Él reconoce que la tristeza que tenía a causa de todas las situaciones que había vivido le podía estar distorsionando. Él fue capaz de ver, capaz de percibir que él podía distorsionar la realidad a causa de la tristeza. Y eso es interesante. El que está triste tiene que analizar la tristeza, pero rápido tiene que decir, ojo, porque mi tristeza me puede distorsionar la realidad. Ustedes saben que la mayoría de las personas hoy en el mundo están tristes por esta situación compleja que vive de la salud. Todavía no se ha enfermado de COVID, todavía no le ha pasado nada, ningún pariente cercano está enfermo y ninguna persona allegada ha sufrido ninguna consecuencia grave. Sin embargo, él está triste. Y la percepción de la realidad es que ya le toca a él, o que de esto no vamos a salir. Empieza a tener una percepción distorsionada de la realidad. ¿Cómo trabajar la tristeza? ¿Cómo trabajar la tristeza? Una de las cosas que tiene que trabajar la tristeza es, uno, haciendo reflexiones personales, pero también haciendo reflexiones con personas. Hoy, diríamos, el mundo común te diría anda al psicólogo. En el caso de Job, tuvo sus 3 amigos. Aunque sus 3 amigos, en muchos de los diálogos que tuvo, no fueron sabios, pero por lo menos le permitieron a Job hacer un diálogo de saber qué estaba pasando con su realidad. ¿Qué estaba haciendo con su realidad?
esa falta de sabiduría de los amigos, ahí interviene Dios. Y Dios empieza en un diálogo con Job. Job, estás triste, necesitas ayuda, has hecho un análisis personal de la situación, has hecho un análisis con tus amigos de la situación, no le están dando en la tecla, pero no te preocupes, ahora vengo yo, vamos a entrar en diálogo, vamos a tratar este tema, vamos a ir a lo profundo y entonces vamos a resolver tu tristeza. Así que la tristeza, una de las cosas que tiene que hacer, cómo trabajar la tristeza, es trabajar uno mismo, trabajar con gente allegada que pueda tener sabiduría, porque los amigos de Job eran sabios, les faltaban algunos elementos a los cuales ellos equivocaron, pero de todas maneras eran tres sabios, no eran tres ignorantes, tres cualquiera que estaban en esa situación. Y tenemos que confiar que cuando nosotros trabajamos nuestra tristeza desde el punto de vista personal, lo compartimos con alguien sabio que pueda estar a nuestro alrededor, la presencia de Dios va a estar para hacernos llegar al punto central de la tristeza. Aunque parezca superfluo, otra de las formas de tratar la tristeza es llorar. Si uno llora, amortigua el tema de la tristeza. A veces la cultura, sobre todo los varones, ¿sí? La cultura nos ha llevado a que si somos hombres no tenemos que llorar. Llorar es un buen elemento para la tristeza. ¿Vieron cuando uno va con un amigo y le empieza a contar las cosas y hay que llorar y hay que largarse a llorar y no hay problema para llorar? Eso es un tema muy importante, el llanto. La otra es dormir, dicen los sabios, porque la tristeza también tiene que ver con un trabajo espiritual mal hecho y estar muy cargado de cosas espirituales no correctas. Entonces, si yo estoy cargado, tengo que descansar. Ahí vienen las palabras de Yeshua: venid a mí que yo os haré descansar a todos los que están trabajados y cargados. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay una intervención del cielo a nuestra tristeza, a nuestros agobios. Hay un trabajo del cielo. Y el otro es bañarnos, quedarnos, hacer un esfuerzo, bañarnos, porque la tristeza, una de las cosas que hace es el autoabandono. Entonces, claro, ¿en qué me va a resolver la tristeza si yo me baño? Bueno, los elementos físicos me van a afectar después en lo emocional. Por supuesto que bañarme solo no me sirve, ¿sí? Estamos hablando de algo que se tiene que trabajar desde todos puntos de vista. Estas cosas que les estoy hablando son momentos de reflexiones de rabinos, de sabios. No he ido a un centro ahí dentro del internet que me diga un médico cómo se trata. No he trabajado desde el punto de vista médico. He leído libros y he visto el tema de los sabios. Fíjense, los sabios ya hablan de esto. Para las personas que están con alguien que está triste, uno tiene que acompañarlos y tiene que dialogar mucho. Ustedes saben que hay que, en el tema de la tristeza, viendo lo de los amigos de Job. Los amigos de Job, ante la tristeza, al principio hubo silencio, pero los estaban acompañándolos en silencio. Pero después vino la otra etapa. No, ya no alcanza a acompañarlos, hay que dialogar. Entonces hay que acompañarlos en un diálogo. Uno percibe todas estas cosas a través de la escritura para salir de la tristeza, ¿no? Ahora me quiero acentuar un poquito en el texto este que leí de Deuteronomio, donde dice que cuando uno no sirve a Dios con alegría, es decir, sirve a Dios con tristeza, va a haber consecuencias graves. La tristeza, trabajar con tristeza tiene que ver porque
creo que en esto el sabio que estaba leyendo, donde decía el portón de la tristeza, fíjense, Shalom Aru dice la puerta de la alegría, y este sabio decía el portón de la tristeza. El portón es una cosa grande, entra ahí y no, nos pone muy en una situación de mucho aprieto. ¿Qué cosa uno pierde? Uno pierde con la tristeza, uno pierde la salud, pierde la efectividad de nuestro trabajo. Por eso dice, por cuanto no serviste con alegría, pierde efectividad y pierde relaciones. Una persona triste, la gente se retira. No debería hacerlo. Y no deberíamos nosotros retirarnos de una persona triste. Nosotros tendríamos que acompañarlo. Y se genera en muchas de las ocasiones una enfermedad social. Yo estoy triste, enfermo a mis familiares más cercanos, y se ve uno en una familia con una enfermedad de la tristeza y empieza una enfermedad crónica a veces. Ahora, este señor que ha hablado del portón de la tristeza y dice que olvidarse de dar gracia la mayor fuente, es la mayor fuente de tener nosotros tristeza, de dar gracia. Justamente el Señor nos da, nosotros no reconocemos lo que nos da, no damos gracia y estamos insatisfechos. Cuando no damos gracia, estamos insatisfechos. En cambio, que si nosotros percibiéramos todo lo que Dios nos da y además todo lo que Dios nos da nos llene, no vamos a tener tristeza. Y cuando nosotros servimos a Dios con alegría, dando gracias por cada una de las cosas que nos da, es muy difícil perseguir bienes o preocuparse por cosas materiales. Y es muy difícil llegar a perseguir el pecado. Porque como estamos tan agradecidos de la poca o de lo mucho que Dios nos da, entonces no nos hace perseguir ni bienes, que es una de las raíces del problema, ni nos hace perseguir el pecado, que es otra de las raíces del problema. Así que miren ustedes lo que esto conlleva, el tema de la tristeza. Ojalá que si usted está triste por esta situación del COVID, pueda analizar el tema, ¿no? Fíjense en ustedes cuando Emilio me hablaba y me decía que él estaba triste porque no había podido aprovechar a su papá y ya el tiempo se le fue, ¿no? La raíz de la tristeza de él es no haber podido darle gracias al papá, de tenerlo, de disfrutarlo. Y entonces ahí viene esta complicación. Y en el caso del rico, el perseguir bienes, no querer soltarlo, le trajo tristeza. Fíjense, las dos cosas que habló Emilio están dentro del concepto de los sabios que nos llevan a la tristeza. Es decir, no están equivocados los sabios, y todo esto está escrito antes de que los psicólogos o la onda de los psicólogos se haya puesto de moda. Que podamos percibir esto de nuestra tristeza y la analicemos solo, acompañados por Dios.